backseat, Billers roll. Y el tema de hoy es muy conocido, hermano. Póngalo en la pantalla. Mira que no está el pantallero. De la nada. De la nada. Romanos 10:17. Y yo le dije, Señor, bueno, será. Porque si hay algo, hermano, que yo he aprendido desde muy pequeño en el Señor, es que hay que ser obediente con el Señor. Porque cuando obedecemos a Él, las cosas salen todas bien. Pero cuando no obedecemos, las cosas no nos resultan. Así que, hermano, hoy de la nada vamos, hermano, a declarar por fe, hermano, la palabra del Señor. Vamos a declarar con fe, porque la fe viene por el oír, pero sale por el hablar. Van a repetir conmigo, vamos a repetir todo esto juntos. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riquezas y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y si en mi vida hay fe, en mi boca hay poder. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Úseme con poder de lo alto, la gracia suya esté. Y le pido, Señor, que nos vayamos a este lugar muy bendecidos. Y estoy seguro que así va a ser. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. De la nada. Cuando Dios creó, hermano, todo, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó el universo, lo hizo de la nada. No había nada, hermano, cuando dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Cuando dijo que se separen las aguas, que se creen los árboles y den fruto. Cuando tú vas a diseñar algo, hermano, o yo voy a diseñar algo, parto haciéndolo de la nada. Simplemente tú empiezas a imaginar lo que tú quieres crear. Si tú quieres diseñar tu casa, lo haces de la nada, la imaginación. Lo haces de la nada, ¿cierto? Como haría tu casa, empiezas a plasmar ese diseño. Entonces, el punto de partida es la nada. Cuando el Señor, hermano, a nosotros nos llamó para formar la iglesia, cuando formamos la iglesia, esta iglesia fue creada de la nada. Lo dije en el aniversario, éramos 9 personas, toda la iglesia, mi familia, más que nada. Y fue de la nada, porque lo único, hermano, que nos importaba a nosotros era obedecer al Señor. Con mucho temor, hermano, dentro de nosotros. No fue fácil, porque cuando hay un llamado de esa magnitud, hermano, no es fácil. Porque, como dije en el aniversario, ser pastor no es fácil. Porque resulta que hay que guiar un pueblo. Tenemos que irnos al reino de los cielos todos. Y no tienen que haber errores. Si yo doy un consejo y lo doy mal, viene una gran consecuencia. Entonces no es fácil, porque hay muchos que
Nos nombran pastores y a las 2 semanas están renunciando. Porque no es fácil. Tú puedes saber mucho de Biblia, aprender mucho, pero no es fácil. En todo mi caminar, en todos los años, he visto muchos fracasar. Pero cuando uno obedece al Señor, Dios está ahí. Dios lo guía. Puede que tenga muy poca educación la persona, pero dice que Dios levanta a aquellas personas para avergonzar al sabio y les enseña y los guía. De la misma manera el Señor lo hizo con nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que con mucho temor y temblor obedecimos al Señor, pero en la nada, hermano, para que usted aprenda, se manifiesta el Señor. Solo tienes que creer a la palabra y dejar que el Espíritu Santo se manifieste. A mí me gusta mucho hablar del Espíritu Santo, hermano, porque sin el Espíritu Santo yo no soy nada. Si no está el Espíritu Santo, no hay quien me guíe. Pero si el Espíritu Santo está ahí, Dios siempre va a estar al lado mío. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, necesito del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Ahora, yo puedo decir, bueno, Dios, usted me guía, usted me ayuda, usted tiene todo el poder. Claro, Él tiene todo el poder, pero Él dejó a alguien en la tierra. Jesús estaba en la tierra, pero cuando ascendió al cielo, antes de ir, el mismo Jesús dijo que Él tenía que partir de la tierra, pero quedaría alguien que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, como si estuviera Jesús. Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo, sí o no? Para mí es importante. En el libro de Marcos 6:8, hermano, cuando Jesús dice que envió a sus discípulos de 2 en 2 y les encargó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, el cayado, que se usaba mucho. Moisés siempre andaba con el cayado, que era un bastón con una vuelta grande, que la usaban mucho los pastores de ovejas. Cuando una oveja quedaba enredada en la zarza, con el bastón la tomaban del cuello de algún lugar y la sacaban. Por eso usaban eso. Jesús los envió de 2 en 2 y le dijo que no llevaran nada, excepto el bastón, ni alforja, ni dinero en el cinto, porque el Señor de la nada iba a suplir sus necesidades. Tenían que crecer ¿en qué? En fe. Porque Jesús les había ministrado mucho, pero llegaba el momento que tenía que probar la fe de ellos. Y llegó el momento de que les envió para probarle cuánto habían aprendido, cuánto habían crecido. Y les dice que vayan, pero no lleven nada, para probar su fe. Porque de la nada, hermano, Dios se le iba a sustentar. ¿Por qué? Para ver cuánto habían aprendido, hermanos, de las vivencias que habían tenido con Jesús. De la misma manera el Señor quiere hacernos crecer a nosotros en fe, hermano. La Biblia dice, cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque si hay algo, hermano, que está escaseando en las iglesias, es la fe. En el cristiano es la fe. Amén. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces, yo tengo que crecer en fe. ¿Y cómo podemos crecer en fe? Con las vivencias que nos toca pasar, por ejemplo, la prueba, las dificultades. De repente vivimos pruebas muy, muy duras, hermano, y Dios nos lleva a pasar esa prueba. Cuando tú pasas una prueba, es un aumento de fe. Va subiendo un peldaño en la fe. Y Dios quiere una iglesia de fe. Por eso lo hice repetir las primeras palabras, porque Dios quiere que nosotros haya esa fe.
y proclamemos, hermanos, palabra de vida, ¿cierto? Aunque hayan problemas, dificultades, pruebas, estamos en un mundo de problemas. Estamos en un mundo, hermano, de tantas dificultades. Tenemos que vivir dificultades. Alguien dice, ¿el cristiano no se puede enfermar? Sí, se puede enfermar. Por algo existen los médicos, por algo el Señor dejó la ciencia. Lo que importa, hermano, es que mi alma se vaya al reino de los cielos. Eso me importa, que yo esté en comunión con el Espíritu Santo. Que me voy a enfermar, me voy a doler, que tengo que ir al médico, que tengo que hacer exámenes, tengo que hacerlo. Yo no soy de esos pastores. Donde yo nací en el Señor, había un pastor que si tú ibas al médico te condenaba. Me decía, pero ¿cómo pasan en los médicos? No, pues tenemos la Biblia, hermano, que en el mismo grupo que andaba Jesús había un médico. Dice que Lucas era médico, ¿cierto? Habían discípulos que se habían enfermado. Entonces, es cosa de estudiar, de leer, hermano. Y en 2 Reyes 4 dice, una mujer viuda pide ayuda al profeta Eliseo. Su marido había muerto y estaba llena de deudas. Lo que el marido le dejó, la herencia que le dejó, eran puras deudas. El profeta le pregunta, cuando ve a la mujer que el profeta llega, Eliseo, lo primero que hace la mujer, va donde el profeta, ¿cierto? Y le dice que tenía problemas, tenía deuda, el esposo había muerto, tenía hijos, y los hijos iban a ser llevados como esclavos por los acreedores para pagarse de la deuda. Y esta mujer angustiada, llena de problemas, dice que va al profeta. Y el profeta, cuando recién le cuenta, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? O en otras palabras, después le dice, ¿qué quieres que haga? El profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Y qué es lo que tenía esa mujer en casa? Ella responde, tu sierva nada tiene, solo un poco de aceite en una vasija. Pero de la nada, hermano, de la nada, esa mujer creyó a la voz del profeta y terminó como una empresaria. ¿Por qué empresaria? Porque dice que le ordenó que pidiera vasijas, que se consiguiera vasijas con los vecinos. Los vecinos le trajeron vasijas y tenía muchas vasijas. Y le dijo, enciérrate ahora en tu cuarto con tus hijos. Y empezaron a llenar la vasija con el poquito de aceite que ella tenía en su vasija. Y todas las vasijas que buscaron, dice que quedaron llenas. Y llegó el momento que no había dónde echar más aceite. Y le dice el profeta, ahora ve, vende, paga lo que debes, y con lo que queda, vive tú y tus hijos. Y la mujer siguió viviendo años y años con el aceite. ¿De dónde salió ese aceite? De la nada. De la nada el Señor te puede bendecir. Hoy día tú miras a lo mejor para todas partes y no ves nada. Pero ¿por qué el Señor me hace predicar esta palabra y me la cambia en la mañana? Porque hay alguien que necesita esta palabra. De la nada Dios te puede levantar. Tal vez tienes tus planes, está bien, a lo mejor estás imaginando tus planes, a lo mejor estás viendo tu problema, estás mirando angustiado, atribulado, pero hoy el Señor te dice de la nada y te pone el ejemplo de la viuda. Dios te puede levantar y te puede bendecir como esa viuda. Vemos la mujer del flujo de sangre. Todos conocen esa palabra. Todo lo había gastado, todo lo había perdido. Cada día estaba peor. No tenía absolutamente nada. Lo único que tenía era una enfermedad terrible. Además de eso, imagínate perder sangre, perder sangre, perder sangre. Me imagino que era un esqueleto.
llena de problemas, pero la fe de la nada llevó a alcanzar el milagro y fue sana. Ella visualizó, confesó: si tan solo tocare su manto, seré sana. Ella pensó, hermano, visualizó y dijo: si yo tan solo fuera y tocare el manto, yo voy a ser sana. Hoy día Dios nos habla, hermano, para que usted visualice su problema, su petición, su dificultad, su necesidad. Visualícela como esta mujer, y de la nada el Señor va a abrir los cielos para usted hoy día. Me aseguro de eso, hermano, porque si el Señor puso en mi corazón predicar eso, porque Dios lo hace hoy día. Aleluya. Pero la fe de la nada la llevó a alcanzar el milagro y fue sana. Ella visualizó: si tan solo tocar el manto, seré sana. Hoy el Señor nos dice: si tú lo has perdido todo, hermano, si has perdido tu negocio, tu empresa, ya no eres el mismo. Si has perdido todo, hermano, en tu área espiritual, ya no sientes las caricias del Espíritu Santo. Por mucho tiempo, hermano, te has sentido solo. No sientes el mismo deseo de orar, de clamar. Ya no sientes el primer amor en tu vida. Ya no eres la misma persona que cuando llegabas a la casa del Señor te sentías un regocijo grande en tu vida. Si había oración, tú corrías y estabas ahí porque era una necesidad el buscar de Dios. Hoy día no lo sientes. No sientes nada, hermano. Tal vez tu matrimonio ya no es el mismo. A lo mejor no está el mismo amor, la misma comunicación, el mismo respeto. Hay diferencias, a lo mejor de repente hay discusiones. No hay un buen comportamiento en tu matrimonio. Pero hoy el Señor te lleva a orar, a clamar y decir: Señor, de la nada usted va a producir un cambio. Aunque veas todo perdido, de la nada usted va a hacer algo hoy día. ¿Por qué tengo la seguridad? Porque yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas. Entonces, ya no siente las caricias del Espíritu Santo por mucho tiempo, hermano. Ya tu matrimonio no es el mismo. Pero hoy el Señor de la nada te puede responder: todo puede ser restituido. Y hoy, escucha esto: Dios va a restituir tu vida espiritual. Dios va a restituir tus finanzas. Dios va a restituir tu trabajo. Dios va a restituir tu matrimonio. Dios va a restituir la relación con tus hijos. Dios va a hacer algo especial este domingo. Porque Él es un Dios especial, hermano. Entonces, y puede darte más de lo que tenías. Confiesa la palabra de bendición siempre. En el libro de Lucas, hermano, capítulo 5, nos habla del hijo pródigo, lo que había perdido. Había perdido todo. Todos saben la historia. Se encontraba totalmente arruinado. No tenía nada. Pero la necesidad lo llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. La necesidad que estaba viviendo, hermano, lo llevó a arrepentirse. Porque no tenía por qué haber salido de la casa de su papá.
Él tenía toda la bendición, tenía todo a su alcance, podía participar de lo que él quisiera. Pero él quiso, hermano, salir, quiso ser independiente. Y pidió la herencia porque quería ser independiente. Quería salir, no tenía para qué hacerlo, pero él quería. Pero ¿qué ocurrió? Eso lo llevó a quedar en la ruina, a perderlo todo. Y perdió todo. Y cuando estaba allí, hermano, pobre, apacentando cerdos, con hambre, ni siquiera podía comer del alimento de los cerdos, desesperado, maltratado, mal vestido, muy herido, angustiado, dice que vino un espíritu de arrepentimiento a su vida. Y él dijo: me levantaré, me levantaré. Diga: me levantaré. Me levantaré, dijo él. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme hoy como uno de tus jornaleros. Él no le pidió, hermano, nada, solamente que lo admitiera como un jornalero. Pero el papá le dio mucho más de lo que él pedía. El papá lo esperaba, dice, con los brazos abiertos, hizo fiesta, le puso anillo y lo volvió de nuevo, hermano, al lugar que correspondía. No le dijo: mira, te botaste todo, perdiste todo, por lo tanto no tienes más herencia, sino que dice que le puso anillo en su dedo, que significa autoridad, y lo puso en el mismo lugar que estaba. ¿De dónde? De la nada, hermano. Y hoy día el Señor de la nada nos va a bendecir, de la nada nos va a levantar, de la nada te va a multiplicar. Algo iba a encontrar, y lo primero que encontró fue el amor del papá. El vestido, la fiesta y el anillo, la autoridad. En el libro de Jueces, hermano, 6:15, Jehová llama a Gedeón, todos saben la historia, para que salve al pueblo de la mano de los madianitas. Todos saben que los madianitas tomaron el control del pueblo y llegaban y robaban las siembras, destruían las siembras, destruían todo lo que había, hermano, al extremo que el pueblo tenía que esconderse, dejar sus casitas, su choza o no sé, o carpas, y tenían que esconderse, dice, en las cuevas. Tenían que huir y esconderse en las cuevas para que los madianitas no le fueran a destruir. Pero Gedeón no era un guerrero, Gedeón era un campesino joven. Y él estaba, hermano, viendo la poca siembra que tenía. Estaba, hermano, el trigo. En aquel tiempo el trigo se segaba con caballos, no es como ahora que las máquinas lo dan ensacado. Pero en aquel tiempo no era así, era la trilla. Y él estaba dando vuelta al trigo ahí para poderlo sacar el fruto, hermano. Pero de repente dice que es llamado por el Señor para que él salvara al pueblo de los madianitas. Yo quiero que piensen en ese cuadro. Él era un campesino que de repente aparezca y te diga al Señor: mira, tú vas a salvar a mi pueblo. No es un guerrero, no es nada, es solamente un campesino. Y que te diga: tú vas a salvar a mi pueblo. Dice que Gedeón le responde: ah, Señor, me imagino medio tembloroso: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque si usted mira ese cuadro, hermano, oye, que te diga de repente una voz y te diga el Señor: mira, tú vas a salvar a mi pueblo. ¿Y de qué? De la nada. Yo no tengo armas, no tengo nada. Incluso
La respuesta de Gedeón fue: pero ¿cómo, Señor, lo voy a hacer yo si yo soy pobre? ¿Qué es lo que miró Gedeón? Miró su condición de pobre. Mis padres son pobres, yo vengo de un lugar pobre. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Con qué voy a salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor, dice, en la casa de mi padre. Ciertamente dice que Jehová le dijo: yo estaré contigo. ¿Cómo se vería usted, hermano, que el Señor le diga ahora: yo voy a estar contigo? Tú no vas a pelear, soy yo el que lo voy a hacer. Y la Biblia nos relata y nos cuenta que con 300 guerreros, 300 personas, pudo lograr vencer a 120,000 guerreros. Gedeón, con 300 personas, logró destruir a 120,000 guerreros y libró al pueblo de los madianitas. ¿De dónde lo hizo? De la nada. De la nada. Amén. No importa, hermano, lo que hagas, sino con quién lo hagas. Eso es lo que tenemos que aprender, hermano. No importa. No importa, no pienses tú, pero ¿cómo lo hago? ¿Con qué? ¿Cómo lo voy a hacer? No importa con qué lo hagas, sino quién lo va a hacer, quién va a hacer el milagro, quién va a tocar, quién va a traer, quién va a bendecir. Eso importa. Y tener la seguridad, la confianza de que Dios está contigo. Tener esa esperanza viva: Señor, usted lo va a hacer. Si usted lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos encontrado en algunas situaciones difíciles? Pero si tú tomas la palabra, vivirás lo sobrenatural. En todo mi caminar he vivido lo sobrenatural en muchos años, muchas veces. Porque la confianza, iglesia, tiene que estar en Dios. La fidelidad, el esfuerzo, el trabajo tiene que ser para nuestro Dios. Y de esa manera Dios ve su trabajo, su esfuerzo, su obediencia. Y Dios bendice cuando usted está en problemas, en dificultades. El Señor restaura. Dios hace milagros. Jacob, hermano, le había quitado con engaño la bendición de primogénito a Esaú. Y tuvo que salir huyendo de su casa porque su hermano quería matarlo. No llevó nada. No llevó nada, hermano. Salió de su casa huyendo porque había engañado a su padre y le había puesto la bendición de primogénito a él. Le correspondía a Esaú, pero la tomó él con engaño y tuvo que salir huyendo. Y no llevaba nada. Y Esaú lo único que quería era seguirlo y matarlo. No llevó nada. Pero llega a un lugar, hermano, se le hace la noche y se acuesta a dormir y pone una piedra de cabecera. Y mientras dormía, tuvo un sueño, hermano. Y en ese sueño veía una escalera, y ángeles del cielo que bajaban y subían. Y despertó de su sueño. Y asombrado él dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía, dice. Y se levantó, hermano, Jacob de mañana y dice que tomó la piedra que había puesto de cabecera y la levantó por señal y derramó aceite sobre ella. Era lo único que Jacob tenía en ese momento, una piedra. Pero de la nada, escuche esto, de la nada
Dios lo bendijo de tal manera que un pueblo salió de su gran descendencia. Él no tenía nada, Jacob no tenía nada, solamente la cabecera que era la piedra, pero de esa piedra y de esa fe que Dios puso en él, llegó a ser una nación, Jacob, Israel. ¿De dónde? De la nada. Solo la fe, hermano, lo llevó a tener la bendición del Dios del cielo. De la misma manera, iglesia, hoy día Dios hará proezas, Dios hará milagros. De la nada Dios te va a bendecir el día de hoy. Lo único que tenía una piedra y el aceite que representaba la unción de Dios. ¿Qué había entonces con él? La bendición de Dios y la unción de Dios, que era el aceite, la presencia de Dios. Todos saben que la unción significa presencia de Dios permanente en nuestras vidas. La unción representa eso. Y estaba ahí con esa fe, esa confianza. Iglesia, escuche esto. Hoy no importa la cabecera que tengas. Lo importante es el sueño que tengas. No importa la cabecera que tú tengas. Lo importante es el sueño que tú tienes. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Levanten la mano, porque Dios va a hacer proeza hoy día. ¿Cuántos tienen sueño? A ver, que yo quiero ver. Todos. Importante es eso, porque si tú no tienes sueño o lo has perdido, hoy día es el tiempo de recuperarlo. Dice, no importa hoy la cabecera que tengas, lo importante es el sueño que tengas. Recuerda que de la nada Dios puede cumplir tu sueño. No te preocupes cómo, sino que Él lo hará. Usted no se preocupe cómo va a suceder, cómo Dios te va a responder, cómo Dios lo va a hacer, sino que usted preocúpese que Él lo va a hacer. Eso es lo que debemos pensar. Señor, yo tengo esa fe, esa confianza que usted hará proezas hoy día. Tal vez usted vino con necesidad, angustiado, pasando alguna dificultad, algún problema. A lo mejor ha perdido, hermano, esa conexión con el Espíritu Santo. A lo mejor ya no siente lo mismo que cuando se convirtió al Señor. A lo mejor perdió el primer amor. Pero hoy día el Señor nos habla y nos dice, no importa, sino que preocúpate que Él lo va a hacer. ¿Y cómo lo voy a lograr, Señor? Yo creo fielmente que usted lo va a hacer. Yo tengo esa fe, esa confianza, Señor, que los cielos se van a abrir. Los discípulos fueron, dice, donde Él les ordenó, no lleven ni una cosa, pero Dios les alimentó. En otra oportunidad los mandó y les dijo que llevaran alimento. Fue diferente, pero las dos veces Dios les sustentó. ¿A cuántos Dios ha sustentado en este tiempo? En los momentos críticos que vivimos, que pasamos, en la misma pandemia que vivimos, Dios nos guardó, nos cuidó, nos protegió. ¿O no? ¿Acaso ha cambiado? Dios es el mismo. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Solamente yo tengo que disponer mi corazón, obedecer a su palabra y cumplir la palabra del Señor. Todo lo que está escrito en la Biblia es para cumplirlo. Amén. Yo no puedo quitar alguna cosa, yo no puedo hacer alguna nomás y otra no. No, todo lo que la palabra del Señor me ordena es para cumplirlo. Porque este es el manual del cristiano, lo he dicho muchas veces. ¿Cómo yo puedo crecer en el Señor? ¿Cómo yo puedo aprender a la palabra? Porque ahí está la respuesta. Amén. Pero Dios quiere esfuerzo, Dios quiere fe. Dios quiere, hermano, que cuando yo venga a la iglesia debo adorar con el corazón. Que
Que yo venga dispuesto a glorificar su nombre. Que donde quiera que esté, hermano, todo el mundo sepa que yo soy cristiano. Que no me esconda, que no diga, que no, yo, como lo hizo cuando alguien predicó estos días, que cuando al maestro le dijeron a Pedro, cuando negó al maestro, tú fuiste. No, si yo no estaba ahí. No, pero lo habían visto, pero no, hermano, sino que donde quiera que estemos hay un cambio en nosotros. Que la gente se dé cuenta que tu lenguaje no es el mismo que el mundo tiene. Amén. No es el mismo que el mundo tiene. Donde quiera que estés haya una diferencia. Que se note, hermano. Tiene que haber una diferencia. De lo contrario, yo estaría deshonrando al Dios del cielo. Estaría hiriendo a Dios. Amén. Nosotros tuvimos una fiesta, lo pasamos súper bien en el casamiento de mi nieta. No había trago, no había nada, pero lo pasamos súper. Ni una gota de licor. Nadie tomó. Pura agua, bebía, jugo. ¿Para qué lo voy a decir? Comía hoy hasta para qué. Pero todos tranquilos, todos en armonía, todos contentos. ¿Cómo habría estado si hubiera de esto? A medianoche ya estarían peleando unos con otros. ¿Amén o no? Todo lo podemos hacer, pero con un parámetro que nos separe, no perder la cordura. Gloria al Señor. Entonces, hoy día el Señor quiere hacer y responder tu petición. Él sabe, hermano, lo que usted está pidiendo orando. ¿Por qué el Señor me cambió el tema? Algo tiene que haber. Alguien necesita. Alguien está angustiado. Alguien quiere una respuesta de Dios. Alguien vino a lo mejor por primera vez buscando una respuesta. A lo mejor mucho tiempo sin buscar a Dios, a lo mejor, en otras palabras, descarriado, alejado de Dios. Pero hoy día es tu día. Hoy día el Señor te espera con los brazos abiertos. Hoy día el Señor quiere hacer como el hijo pródigo, vestirte y anillo en tu dedo y darte la bendición. Porque ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo predico 54 años. Ese es mi Dios, hermano. Un Dios que responde, un Dios que escucha, un Dios que te saca del problema, un Dios que te lleva a la prueba, a la dificultad, porque tiene que pasarte por prueba. Es necesario pasarte por prueba. Alguien dice, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué tengo que vivir esto? No, porque tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser? Porque tú tienes que crecer. Los mandó a los discípulos sin nada. Vayan a predicar, vayan. No lleven nada. ¿Por qué? Porque tenían que crecer en fe. Habían visto los milagros, habían estado con Jesús, habían visto sanar enfermos, sanar paralíticos, darle vista a los ciegos. Pero ahora Jesús quería saber si habían aprendido, si la fe había crecido. Es lo mismo que hace con nosotros, hermano. Llevan tiempo en la iglesia, tiempo ministrado por la palabra, pero de repente Dios quiere ver cuánto han aprendido. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le envía una prueba. Y de repente al primer salto ya el hermano está tiritando o se quiere ir. Dice, no, es por demás servirle a Dios. No. Ahí tiene que soportar esa prueba porque Dios hará proezas. Dios hará milagros. Pero Dios quiere un corazón convertido, arrepentido, hermano, buscando la presencia de Dios siempre. Eso es lo que Dios quiere. Y lentamente, escucha, lentamente Dios te empieza a levantar. Porque yo entiendo esto. El Señor te llamó con un propósito. Y usted debe orar al Señor y decirle, ¿cuál es mi propósito, Señor? Pero Dios quiere obediencia. Obediencia a la palabra del Señor. Escucha,
que usted obedece a la palabra, está obedeciendo a su líder. Amén. Porque usted no está viendo a Jesús, no lo ve aquí, pero el Señor deja líderes, ¿o no? ¿Y a quién tiene que obedecer? Por la palabra usted va a obedecer a su líder y Dios lo va a bendecir, Dios lo va a restaurar, Dios va a abrir los cielos. La petición, escucha esto, la petición que hoy día usted tiene en su corazón, Dios lo va a realizar, Dios la va a hacer, porque de la nada el Señor nos está prometiendo bendecirnos. Usted está anidando, está imaginando su bendición, pero no ve nada, pero Dios lo va a hacer de la nada. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar al Señor con esa fe, hermano, con esa fe grande de que Dios hará proezas hoy día. Keeping me still. Keeping me still. Like a river, when sorrow like sea billows